¿Te has imaginado qué sucede cuando un hombre se atreve a desafiar a un imperio y a un rey corrupto, enfrentando la muerte por causa de su fe inquebrantable? El profeta Isaías vivió en tiempos oscuros, en medio de reyes perversos y amenazas constantes. Su historia está marcada por visiones extraordinarias, profecías que resuenan hasta hoy y un legado de valentía frente a la adversidad. En el video de hoy, vamos a sumergirnos profundamente en la vida de este profeta que incluso en medio del caos mantuvo su fe y trajo esperanza a un pueblo que caminaba en la oscuridad. ¿Cómo enfrentó Isaías persecuciones e incluso un terrible martirio, todo por creer en las promesas de Dios? ¿Y qué profetizó que impacta nuestras vidas aún hoy en día? Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo el mensaje de Isaías sigue siendo relevante y poderoso. No te vayas. Esta historia puede cambiar la forma en que ves tu propia jornada de fe. Isaías nació a mediados del siglo VI a.C., durante un periodo crucial en la historia del pueblo de Israel. Su nacimiento está registrado en Isaías, capítulo 1, versículo 1, que dice: Visión de Isaías, hijo de Amós, que tuvo acerca de Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Era hijo de Amós, cuya identidad, además del nombre, es poco conocida. Sin embargo, el nombre Isaías en sí mismo es significativo, pues significa Yahweh es salvación, o salvación de Yahweh, reflejando el propósito y el mensaje que él llevaría a su pueblo. Isaías vivió en Jerusalén, capital del reino de Judá, en un periodo de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que Isaías haya comenzado su ministerio profético durante el reinado del rey Usías de Judá, un periodo de estabilidad y prosperidad relativa para el reino. Fue durante ese tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, un momento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Usías, un momento de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías relata que estaba en el templo, probablemente involucrado en algún tipo de actividad religiosa o culto, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la parte inferior de su manto llenando el templo. Seres angelicales, llamados serafines, estaban alrededor del trono, clamando unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ante esta visión majestuosa y sagrada, Isaías se sintió abrumado por una profunda sensación de temor e insuficiencia. Reconoció su propia pecaminosidad y la del pueblo a su alrededor, confesando: ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Es importante notar que la percepción de la santidad y la gloria de Dios trajo consigo una conciencia aguda de la propia fragilidad humana y la necesidad de purificación. En este momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó la boca de Isaías con el carbón y declaró: Esto ha tocado tus labios, ahora tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Esta acción simbólica representaba la purificación y la reconciliación de Isaías con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. Luego, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió sin vacilar: heme aquí, envíame a mí. Este es un momento crucial en el que Isaías se ofrece voluntariamente para ser el mensajero de Dios,
aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y la santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta. Fue un encuentro que lo capacitó y lo comisionó para una misión que estaría marcada por desafíos, adversidades y al mismo tiempo por la presencia constante y soberana de Dios en su vida. Si te interesa este tema, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenidos como este. Esto significa mucho para nosotros. Sin más preámbulos, vamos al video. Tras la muerte del rey Usías, su hijo Jotam asumió como sucesor del reino. En esa época Isaías desempeñó un papel significativo como profeta en Judá. Jotam reinó por alrededor de 16 años tras la muerte de su padre, y su gobierno se caracterizó por una relativa estabilidad política y prosperidad económica, heredadas en parte del reinado de Usías. Durante este periodo, Isaías continuó proclamando los mensajes de Dios al pueblo de Judá, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. Es posible que también haya aconsejado al rey Jotam en asuntos espirituales y políticos, buscando influir en las decisiones del gobierno en conformidad con los principios divinos. Aunque Judá disfrutaba de relativa estabilidad durante el reinado de Jotam, había señales de tensión y desafíos inminentes en el horizonte. En la esfera internacional, el poderoso imperio asirio estaba creciendo y representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluyendo a Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos aumentaban, y la fidelidad del pueblo a Dios muchas veces quedaba en segundo plano. La historia comienza a tomar un rumbo sombrío tras la muerte de Jotam, cuando Acaz, su hijo, ascendió al trono de Judá. Asumió un reino que, a pesar de enfrentar desafíos, gozaba de cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, Acaz pronto se mostró como un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Y es aquí donde las cosas empiezan a complicarse. Tan pronto como subió al trono, Acaz se vio enfrentado a amenazas externas inminentes. El reino del norte, liderado por el rey Pekaj, y Siria, liderada por Resín, formaron una alianza contra Judá, con la intención de derrocar a Acaz y poner en su lugar a un títere sumiso. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y sustituir a la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz se sintió profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución. En lugar de confiar en Dios y buscar orientación espiritual, Acaz recurrió a la diplomacia y a las alianzas políticas. Buscó el apoyo del rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose al imperio asirio a cambio de protección contra Israel y Siria. Isaías, como profeta, tuvo que lidiar con las consecuencias de estas decisiones políticas. Confrontó a Acaz, advirtiéndole sobre los peligros de confiar en alianzas con naciones paganas en vez de confiar en la protección y el poder de Dios. Isaías intentó animar a Acaz a permanecer fiel a Dios y a buscar orientación divina en lugar de buscar soluciones temporales y terrenales para los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió muchas de las visiones y mensajes proféticos que registraría en su libro. En Isaías, capítulos 1 a 5, profetizó repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios por parte del pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que se habían infiltrado en la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios de todo corazón.
En Isaías, capítulos 7 a 12, encontramos la profecía mesiánica, en la cual Isaías profetizó sobre la venida de un futuro Mesías redentor que traería salvación y restauración al pueblo de Dios. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también habló sobre el reinado justo y pacífico del Mesías, que traería liberación y redención para el pueblo de Israel. Estas profecías son algunas de las más conocidas e importantes del libro de Isaías y se cumplieron en Jesús, el Cristo prometido. A pesar de todos los esfuerzos, Acaz no escuchó al profeta y firmó una alianza con Asiria. Tiempo después, esa alianza con Asiria se convirtió en una fuente de problemas aún mayores para Judá. Tiglat-Pileser III pronto se aprovechó de la debilidad de Acaz y le exigió someterse completamente a Asiria, transformando a Judá en un vasallo del imperio asirio. Acaz se vio obligado a pagar tributos cada vez mayores a Asiria y a seguir sus órdenes, lo que debilitó aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Por esta razón, Acaz también buscó alianzas con Egipto y Etiopía como una medida adicional de seguridad contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección y resultó en el mensaje profético que Isaías transmitió al andar desnudo y descalzo. Este mensaje profético, algo curioso, está registrado en la Biblia, específicamente en Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4, y dice lo siguiente: En aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve, quítate el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, caminando desnudo y descalzo. Entonces dijo el Señor: Así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años, como señal y prodigio contra Egipto y Etiopía, así el rey de Asiria llevará cautivos a los prisioneros de Egipto y a los exiliados de Etiopía, tanto jóvenes como ancianos, desnudos y descalzos, con las nalgas al descubierto, para vergüenza de Egipto. En este pasaje, Dios habla directamente con Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios ordena a Isaías que se quite el cilicio de sus lomos y las sandalias de sus pies. El cilicio era una prenda áspera e incómoda, generalmente usada como un signo de luto o arrepentimiento. Al despojarse de estas vestimentas, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición poco comunes. Isaías obedeció a Dios y siguió sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática atrajo la atención de las personas y sirvió como una representación visual poderosa del mensaje profético que Isaías estaba a punto de entregar. Su acción audaz y simbólica no pasó desapercibida, y muchos se vieron llevados a reflexionar sobre el significado detrás de ese mensaje visual. La desnudez y el acto de andar descalzo de Isaías sirvieron como un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo frente a las amenazas externas y de la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba la humildad y la sumisión ante la voluntad divina. Mostraba que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, salvo la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios, entonces, explicó el significado simbólico de esta acción. Comparó el periodo en que Isaías anduvo desnudo y descalzo por 3 años con el destino que aguardaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación física de la futura desnudez y despojo de los prisioneros de estas naciones, Asiria capturaría a esos pueblos, despojándolos de sus vestiduras y llevándolos en cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Mientras Isaías profetizaba,
Internamente, Judá estaba en tumulto espiritual. Acaz promovió la idolatría y la adoración a dioses extranjeros, llevando al pueblo de Judá a alejarse del Dios verdadero. Isaías, el profeta, confrontó a Acaz y lo advirtió sobre las consecuencias de su apostasía espiritual, exhortándolo a arrepentirse y volver a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró las advertencias de Isaías y continuó en su desobediencia. La situación de Judá solo empeoró con el tiempo. Eventualmente, la misma Asiria invadió Judá, devastando el país y poniendo a Jerusalén bajo asedio. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron terriblemente bajo el yugo asirio, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. Al final, el reinado de Acaz fue un periodo oscuro y turbulento para Judá. Sus decisiones políticas equivocadas y su falta de fe en Dios llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Sin embargo, su muerte no marcó el fin de los problemas para Judá, sino el inicio de un periodo aún más tumultuoso, con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores por delante. Tan pronto como asumió el trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías apoyó y alentó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como consejero espiritual y profeta del rey durante este periodo. Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, exhortándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Proclamó la palabra de Dios, denunciando la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino. Isaías también ofreció esperanza y consuelo al pueblo, recordándoles las promesas de Dios de salvación y redención. Sin embargo, fue durante el reinado de Ezequías que Judá enfrentó una crisis aún mayor, cuando Senaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. En el contexto histórico, Senaquerib fue un rey asirio que gobernó entre 705 y 681 a.C. Durante su reinado, Asiria era una potencia regional dominante, involucrada en varias campañas militares en la región, incluyendo incursiones en Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocida por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Senaquerib de Asiria para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia, en el libro de los Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Senaquerib en busca de paz, aceptando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje a Senaquerib, rey de Asiria, en Laquis, diciendo: «He pecado, retírate de mí y haré todo lo que me impongas». El rey de Asiria inicialmente impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sin embargo, Senaquerib no quedó satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todas formas. Esto resultó en el asedio a Jerusalén, donde Ezequías se quedó sin salida. Ante el rechazo de sus intentos de paz y al saber que Senaquerib había enviado una carta amenazante a la ciudad y al Dios de Israel, Ezequías se sintió profundamente angustiado y perturbado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó ante el Señor. Al leer la carta que se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras como señal de luto y desesperación ante la amenaza asiria.
El acto de rasgar las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluyendo la judía, como una señal de angustia, luto o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó la guía divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejo y orientación sobre cómo enfrentar la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Transmitió un mensaje de consuelo y garantía divina a Ezequías. No tengas miedo de las palabras que has escuchado, con las cuales los sirvientes del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Yo lo haré regresar por el mismo camino por el que vino. Estaba transmitiendo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá, asegurando al rey que Dios estaba consciente de las blasfemias proferidas por Sennacherib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Sennacherib alcanzara su objetivo de destruir la ciudad, afirmando que el ejército asirio sería derrotado y no lograría conquistar Jerusalén. Además, Isaías recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y garantizar la continuidad de la línea davídica. Enfatizó que Jerusalén sería salvada debido al amor y a las promesas de Dios a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la veracidad de sus palabras. Dijo que, como señal, la sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Conforme registrado en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, solidificando su confianza en la protección divina. Ezequías entonces expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Él pidió que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio fue que Dios respondió a la fe y la oración de Ezequías. De acuerdo con la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino de manera sobrenatural para proteger Jerusalén. Esto se relata en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Entonces, esa misma noche, salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres, y cuando se levantaron al amanecer, todos eran cadáveres. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un acto divino de intervención para proteger a Jerusalén y a su pueblo. La historia destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de gran peligro. La reacción de las personas al día siguiente fue de gran conmoción y sorpresa ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluyendo al rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la cual estaban a salvo. Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al Dios verdadero, preparando el camino para un futuro de paz y prosperidad para Judá. Tiempo después, Manasés, hijo de Ezequías, sucedió a su padre como rey de Judá y gobernó por aproximadamente 55 años.
Desafortunadamente, su reinado es recordado como uno de los más oscuros en la historia de Judá debido a su severa rebelión contra Dios y a la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas de las reformas religiosas iniciadas por su padre, Ezequías. Reintrodujo la idolatría y la adoración a dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. Manasés también persiguió cruelmente a los profetas y a aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y esparciendo la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios, a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero permaneció firme en su misión de ser un mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sufrido martirio debido a su fe inquebrantable, aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías. La tradición judía afirma que fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés. Su legado como profeta y mensajero de Dios, sin embargo, continuó resonando a través de las generaciones, inspirando fe y valentía incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato sobre la muerte de Isaías se encuentra en el libro Ascensión de Isaías, un texto apócrifo del Antiguo Testamento que no forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero se considera significativo para la comprensión de la literatura y teología judeocristiana. Está compuesto por varias partes, incluyendo visiones, profecías y una narrativa de la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, según se describe en este libro, es una de las partes más notables y dramáticas. Relata que, durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Según el relato, Manasés estaba enfurecido por las críticas y advertencias de Isaías, ya que él estaba involucrado en prácticas idólatras. Como forma de castigo extremo por sus palabras y acciones, Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Se mantuvo firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el último momento. Aún frente a una muerte terrible y tortuosa, Isaías no vaciló en su devoción a Dios ni en su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que tuvo un periodo de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia tras una derrota militar y allí se humilló ante Dios. Luego fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado se recuerda como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y de la misericordia de Dios para con aquellos que se vuelven sinceramente hacia Él. A pesar de los innumerables asesinatos de creyentes y profetas, Isaías fue reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este libro está compuesto por 66 capítulos y es una de las obras más largas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio,
transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial de la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió poderosas visiones del futuro mesiánico y de la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuente de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención resuenan aún hoy, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, las profecías mesiánicas de Isaías son consideradas de mayor importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal, denle like y hagan clic en el video que aparece en la pantalla para descubrir quién fue el soldado más temido de toda la Biblia. Abrazos y que Dios los bendiga.